Hola, ¿cómo estás? Dios les bendiga mucho. Espero que estén todos sumamente bien y que podamos disfrutar de esta palabra. Les invito a buscar su Biblia, un cuaderno, un lápiz, que podamos ser verdaderos estudiantes del mensaje, ¿ya? Miren, esta palabra la vamos a titular La voz de nuestro pastor. ¿Y de qué pastor me estoy refiriendo? De Jesucristo, del pastor aquel que dio la vida por sus ovejas. En el libro de Juan 10, verso 27, Jesús dice así: las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. A mí me impacta el saber que Jesús conoce sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Ambos se conocen. La oveja conoce a su pastor, reconoce su voz y la voz de su pastor es la que sigue. El pastor Jesucristo sabe quiénes son sus ovejas, saben que reconocen su voz y saben que sus ovejas le siguen. Esta relación de pastor de Jesucristo con sus seguidores, con sus discípulos, con sus ovejas, es estrecha, es íntima, se conocen. Es algo hermoso, es algo que requiere tiempo, es algo que no es de un día ni de 2 días, es algo que se construye, es algo que se requiere tiempo, dedicación, pasión. El amor se cuida. El amor se cultiva, el amor requiere tiempo, el amor es paciente, el amor tiene manifestación del fruto del Espíritu Santo. Se conocen, dice Jesús, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Esta relación estrecha del pastor, el Señor de las ovejas y sus ovejas, es algo íntimo, cercano, es estrecho, es de tiempo, es de años y de tiempo y de permanecer en Él. Y qué importante es conocer la voz de nuestro pastor, para no escuchar otras voces, para no errar, como le pasó a los saduceos, ¿se acuerdan? Ahí en el libro de Marcos 12, 24, en la secta de los saduceos, que le dan un ejemplo burdo a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, se dice que había una mujer que se casó con 7 hermanos, enviudó con cada uno de ellos, no pudo dar descendencia, y en la resurrección le hacen la pregunta, ¿de quién será mujer de estos 7? Porque ellos no creían en la resurrección. Y Jesús le da una respuesta que nos revela un misterio y también una clave para saber reconocer la voz de nuestro pastor. Jesús le dice, erran porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Por eso no podían estos incrédulos, estas sectas, muchos de estas sectas no podían reconocer a Jesús como el Salvador porque no eran de sus ovejas. Por eso Jesús dice acá en el verso 27 de Juan 10, dice, las que son mías, las que son mis ovejas, oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Estas ovejas están resguardadas porque estas ovejas no ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Saben, acá en el mismo libro de Juan, capítulo 4, Jesús mismo les dice, voy a buscar, miren, Juan 8, verso 17, Jesús dice, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Para que el testimonio sea verdadero, tiene que haber al menos 2 testigos. Y aquí en Marcos 12, 24, Jesús dice, erran porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Aquí están los 2 testigos
para que el testimonio sea verdadero y para saber reconocer la voz de nuestro pastor, de aquel que dio la vida por nuestras ovejas. Las escrituras, la palabra de Dios, primer testigo, y otro testigo dice el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Entonces, para que nosotros no erremos, para que nosotros como ovejas reconozcamos la voz de nuestro pastor y sigamos a nuestro pastor, no debemos ignorar, primer testigo, las escrituras, la palabra y el poder de Dios, Espíritu Santo. Amén. Comencemos a estudiar este mensaje. Me impresiona cómo Jesús reiterativamente nos está instruyendo este mensaje, cómo Él nos dice que nos debemos mantener con estos dos testigos, palabra y Espíritu Santo. Miren, en el libro de Juan 4, versos 23 y 24, aquí Jesús se encuentra, tiene una cita con la samaritana en el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan? Y están ahí en una discusión y la samaritana le dice, ustedes dicen que tenemos que ir a adorar allá a Jerusalén, pero nosotros no nos llevamos, ¿cómo vamos a ir nosotros a adorar a Jerusalén? Y Jesús le responde, ¿sabes que llegará el día que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad? ¡Qué precioso! Vuelve nuestro Señor Jesucristo a mantenernos con estos dos testigos para que no caigamos en el error. Dice, en espíritu y en verdad. Dice, los verdaderos adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús es la verdad. La verdad es la palabra. Recuerden Juan 1. Juan 1 dice, en el principio, la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. ¿Sí o no? Y en el verso 14 del capítulo 1 dice, y la palabra se hizo carne. Jesús mismo, Jesús hecho carne. Él es la palabra. Él es la verdad. Recuerden que en Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos y los que han de venir a través de ellos, dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando Jesús le dice a la samaritana en esa cita en el pozo de Jacob, le dice, llegará el día que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, en el Espíritu Santo y en la verdad, que es la palabra. Qué hermoso cómo Jesús vuelve a decirnos que para no caer en el error no podemos ignorar estos dos testigos, palabra y Espíritu Santo. Y es tan impactante como Él lo vuelve a reiterar. Miren, si nos vamos a Juan 3 capítulo 5, Jesús aquí tiene un encuentro con Nicodemo. ¿Se acuerda? Era una cita de noche esta vez, no era en el pozo, era de noche. Y se encontró con Nicodemo. Y Jesús le dice, ¿sabes, Nicodemo? Nadie podrá ver el reino de Dios si no nace de agua y espíritu. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Aquí vuelven estos dos testigos. Para que el testimonio sea verdadero se requiere al menos dos testigos. Y aquí vuelve palabra y espíritu. Le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Acá en Juan 3:5 dice, Nicodemo, dice, nadie podrá ver el reino de Dios. Nadie, si no nace de agua y espíritu. Es hermoso saber que nuestro nacimiento a la fe es a través de la palabra y el espíritu. El agua es la palabra. El agua es la palabra. Miren en Efesios 5, 26, 27. Dice, habiéndola purificado
por el lavamiento del agua, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. Busquemos aquí Efesios 5, porque que esta palabra es tan hermosa. Efesios 5, 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27 dice: para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. El agua es la palabra de Dios. La palabra. Nadie podrá ver el reino de Dios si no nace de la palabra y del Espíritu Santo. Tienen que ser estos dos testigos para que el testimonio sea verdadero. Qué lindo que cuando a nosotros nos llegó el Evangelio, cuando se nos presentó Jesucristo, se nos presenta Cristo por la palabra y el poder del Espíritu que nos convence que Cristo es el Salvador. Y cuando le recibimos, nacemos a través de ella, del agua y del Espíritu. Yo lo encuentro maravilloso como Jesucristo cuidadosamente en distintos momentos Él nos enseña a mantenernos en esta senda del justo a través de su palabra y de su Espíritu. Es impresionante cómo no pueden estar separadas. Uno no puede inclinarse solo a la palabra o irse solo por el Espíritu. Porque aquí cuando Jesús corrige a los saduceos y le dicen: ustedes están perdidos con esas interrogantes, están perdidos, desconocen, andan ignorantes. ¿Por qué? Porque erran, fallan, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Estas no pueden ir separadas. Las Escrituras y el Espíritu Santo no pueden ir separadas, porque la palabra es inspirada por Dios. Eso dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios, es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo. Dice que penetra, separa el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos. La palabra y el espíritu no pueden ir separadas, no pueden tomarse de formas aisladas, porque una apoya a la otra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada. Dice que la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra y el Espíritu no pueden separarse, trabajan juntas. Dice que la Escritura es inspirada por Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Es hermoso, esto no puede separarse. ¿Qué pasa si uno solo toma la palabra y no considera el Espíritu, el poder de Dios? Vamos a errar. Vamos a errar como les pasó a los saduceos. Vamos a errar y vamos a completar con otro espíritu. Vamos a tomar la Escritura y vamos a completar. Si no lo hacemos con el poder del Espíritu, lo vamos a completar con el espíritu de este mundo, con el espíritu del hombre, y vamos a dañar las Escrituras. Las Escrituras no pueden ir separadas con el poder del Espíritu, porque ellas están unidas. Son los dos testigos que hacen legítimo, verdadero el testimonio. ¿Y qué pasa si usted solo dice solo el Espíritu y usted aparta la palabra? Usted dice: no es necesario leer la palabra, no es necesario estudiar las Escrituras, porque solo el Espíritu Santo. Hermano, dice que la palabra es inspirada por Dios. Si usted solo considere, dice, no, solo el Espíritu Santo,
y no toma las escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, usted va a errar. Usted va a dañar la obra del Espíritu porque se va a ir por otro pensamiento. ¿Cuántas personas, hermanos, que solo viven almáticamente, emocionalmente, creyendo que es la obra del Espíritu, apartando de sus vidas las escrituras? ¿Por qué? Porque les conviene no leer la escritura, porque les da flojera, porque se duermen, porque les da sueño, porque es aburrido. Y dicen, no, si con la obra del Espíritu es suficiente. No, porque usted cuando dice solo el Espíritu Santo, lo más seguro que usted está obrando solo en su propio espíritu o en sus emociones. Porque la palabra está inspirada por Dios. Muchas personas erran y dañan la fe en Jesucristo, no santifican el nombre del Señor tomando esta filosofía que dice solo el Espíritu y nada de escritura, porque está en su nuevo nacimiento, es parte. Usted así nació la fe, nació por agua y por Espíritu, no se pueden separar. Así nació. Si usted está en el poder del Espíritu, usted también tiene las escrituras, porque usted nació en agua y en Espíritu. Usted así nació. Si usted está en el poder del Espíritu, entonces también está las escrituras y el amor por ellas. Sigamos. Jesús sigue avanzando y sigue diciendo. Miren, Efesios 6:17. Había estado en Efesios y me fui. En Efesios 6:17. Y usted conoce ahí la armadura de Dios, ¿cierto? La armadura de Dios habla el yelmo de salvación, la coraza de la justicia, el calzado del apresto del evangelio de la fe, la espada del Espíritu. Esto está en Efesios 6:17. Dice, cúbrense con el casco de salvación y esgriman, dice, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Dice, ¿quién es la espada? La espada es la palabra, ¿cierto? Porque que habíamos leído hace un ratito en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, la espada es la palabra, pero ¿la espada de quién? La espada del Espíritu Santo. Una vez más nos está diciendo el Señor que las escrituras y el poder de Dios no pueden estar separadas. Las escrituras, la palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos, porque 2 son los que dan testimonio para que el testimonio sea verdadero, para que nosotros no erremos, no fallemos, no demos palos de ciego, para que no andemos por emociones, para que no andemos por cosas almáticas, por doctrinas humanas, para que no andemos con el espíritu de este mundo, para que no tengamos pensamientos, voces ajenas. Nosotros tenemos que estar siempre en la palabra y en el Espíritu Santo. Jesús me impresiona como Él tan hermosamente nos instruye una y otra vez. Dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Que dice, nadie podrá ver el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu, y que parte de nuestra armadura, parte de ser hijo, parte de nuestra nueva vida, de ser nueva criatura, es tener la espada del Espíritu, la palabra del Espíritu Santo, la que inspira el Espíritu Santo. Estar en ella, escudriñar en ella, es algo maravilloso, es algo precioso, que el conocer a Jesús, el conocer la palabra, el conocer a Jesús, el movernos en su espíritu. Uno de mis versos favoritos es Juan 1:1, se lo mencioné hace un ratito, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Me impresiona que Jesús, siendo la palabra misma, Jesús es la palabra, la verdad,
la verdad, el verbo, la palabra, se hizo carne. Él se hizo carne. O sea, es realmente maravilloso. Y por eso cuando Jesús dice en Apocalipsis, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. O sea, yo soy el comienzo y yo soy el término. Cuando Él dice, yo soy la palabra. Yo soy desde Génesis a Apocalipsis. Que esto me impacta. Me impacta que Él se hizo carne, la palabra misma, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es maravilloso que nosotros podamos saber de nuestro Señor Jesucristo, el ir a la palabra con el poder de su Espíritu. Recuerden que cuando Jesús le dice a sus discípulos, dice, dentro de poco, dice, yo iré al Padre, pero no los dejaré huérfanos, le enviaré la promesa del Padre, le enviaré mi Espíritu. Dice, no los dejaré huérfanos, le enviaré mi Espíritu y Él les recordará todas aquellas cosas que yo les he enseñado. Él les va a traer convicción de pecado. Él les va a guiar. Él va a ser su ayudador, su abogado defensor. ¿Se dan cuenta? Él se hizo carne. Él, siendo la palabra, habitó entre nosotros y nos envía su Espíritu. Y dice que nosotros no vamos a poder ver el reino de Dios si no nacemos de agua y de espíritu. Y que para ser verdaderos adoradores debemos adorar en espíritu y en verdad, en la palabra y en su espíritu, que nosotros debemos saber usar la espada del espíritu, la palabra del Espíritu Santo, que para conocer la voz de nuestro pastor, hermano, hermana, nosotros tenemos que pasar tiempos de amor con la palabra y con el poder de su espíritu. Tenemos que pasar tiempos de deleite, tiempo de que nosotros estamos reconociendo su voz. Cosa que cuando alguien diga algo, tú dices, no, eso no dice mi pastor, porque mi pastor dice que Él estará todos los días conmigo hasta el fin del mundo. No, mi pastor me dice que cuando yo ande en un valle de sombra y de muerte no va a temer mi corazón, porque Él va a estar conmigo. No, mi pastor me acoge bajo sus alas. No, mi pastor me dice que Él enviará a sus ángeles para que yo no tropezca en piedra alguna. Mi pastor me dice que Él me va a librar de las trampas del cazador y de las flechas de mediodía. Mi pastor me dice que aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Yo tengo que conocer la voz de mi pastor para que entre tantas voces, nosotros que no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, aquí en este mundo hay muchas voces, hay muchos espíritus, pero nosotros tenemos que permanecer en nuestro pastor, en aquel que dio la vida por sus ovejas. Nosotros debemos reconocer la voz de nuestro pastor. Debemos pasar tiempos en Él, tiempos en su palabra, tiempos de comunión en el poder de su espíritu, para que cuando nosotros demos de la voz de nuestro pastor, para que cuando nosotros entreguemos de Él. Por eso es tan importante no errar como lo hicieron esta secta, y como hay hoy en día tantas sectas que erran porque desconocen, no saben reconocer la voz de su pastor, erran porque ignoran, desconocen las escrituras y el poder de Dios, la palabra y el Espíritu Santo. Hermana, hermano, yo le invito que usted permanezca, que usted aprenda a conocer la voz de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo. Eso, hermano, yo quiero bendecirlos, quiero orar por ustedes. Precioso Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú reconoces la voz de tus ovejas. Y nosotras, tus ovejas, Señor, reconocemos tu voz. Gracias por este buen consejo. Señor, ayúdanos a no ignorar tu palabra, a no ignorar el poder de tu Espíritu Santo. Yo oro, Señor, por mis hermanos, por tu iglesia, para que seamos fieles en esto, a permanecer, a saber reconocer tu voz entre tantas. Que tú, Señor, es hermoso saber que tú nos conoces, y es hermoso que también nosotros te podamos conocer.
Gracias, precioso Jesús. Ayúdanos, Señor. Danos de tu poder. Enséñanos a perseverar en la disciplina de escudriñar tu palabra, de escudriñar tu preciosa escritura, a saber de ti. Queremos saber de ti, queremos saber de tu forma de pensar, queremos ser como tú. Enséñanos a ser mansos y humildes de corazón. Enséñanos en este pasar de esta vida a poder reconocerte en todo tiempo y en toda circunstancia, a ser agradecido. Te amamos, Señor, te damos gracias por esta instrucción y oramos para atesorarlo y poder ejercer esta palabra cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Eso, hermano, Dios les bendiga mucho y espero que esta palabra sea de gran bendición para su vida, como también lo fue para mí.